Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Cuadrando la Caja, un espacio para debatir desde el socialismo sobre los temas económicos que más preocupan y ocupan a nuestro país. Yo soy Laura Prada y hoy hablamos sobre los subsidios en Cuba. ¿Por qué subsidiar personas y no productos? ¿Es posible una sociedad con justicia social y que no proteja, subsidie prácticamente todos los productos, bienes y personas? ¿Puede mantenerse en el tiempo una política que, aunque ha sido necesaria, ha demostrado ser una especie de lastre para el desarrollo económico del país? Para responder estas y otras interrogantes, contamos con la presencia en estudio de la máster en Ciencias, Belkis Delgado Cáceres. Ella es directora de Prevención Social del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. Bienvenida, Belkis. Gracias, buenas noches. También contamos con la presencia del doctor en Ciencias José Carlos del Toro Ríos, director de Investigaciones Financieras y Contables del Ministerio de Finanzas y Precios. Bienvenido. Gracias, Laura, por la invitación. También contamos con la presencia del licenciado Eric Riedel González Remón. Él es investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas. Bienvenido, Eric. Agradecemos la invitación, Laura. Así iniciamos este programa de hoy. Quédese con nosotros. Iniciamos y les pregunto, ¿es posible una sociedad con justicia social y que no proteja o subsidia prácticamente a todos los productos, bienes y personas? José Carlos. Bueno, Laura, en este caso nosotros te podemos explicar que es posible tener una sociedad donde todo no se subsidie. Cuba ha mantenido un patrón diverso de protección, de ayuda económica, de subsidios, que ha transitado por diferentes etapas. Después del ordenamiento monetario se empezaron a tomar algunas medidas, sobre todo para disminuir el monto de los subsidios que tenía a su cargo el presupuesto del Estado. Y se trabaja en un futuro para transformar ese papel de subsidio de productos hacia personas, que es como se considera que debe ser más justo, más responsable y más eficiente desde el punto de vista del manejo de las finanzas públicas. Hoy el presupuesto del Estado en la ley del año 23 tiene alrededor de 39.000 millones dedicados a subsidiar precios minoristas en diferentes formas. Por ejemplo, el primer tramo de la electricidad, los primeros 200 kilowatts de electricidad para toda la población cubana están subsidiados. Sea estatal, MIPYME, espacio arrendado. Están subsidiados. Y esta es una medida que, bueno, se decidió en un momento determinado como parte de las tareas de ordenamiento que en algún momento habrá que ir estabilizando en la medida en que se creen condiciones. Pero también se fue trabajando con poblaciones, con segmentos de poblaciones. Por ejemplo, el subsidio a los medicamentos, sí, que están asociados sobre todo con enfermedades crónicas, se mantuvo. O sea, los medicamentos que están asociados a patologías crónicas se han mantenido en todo este proceso. Tenemos otro subsidio masivo que es el caso del agua. Sí. El caso del gas licuado. Son productos que hoy están en estos entornos de manera masiva. Y sin embargo, aun cuando se subieron los precios de la canasta básica. Ahí vamos a llegar, pero más adelante quiero ver, ¿es posible una sociedad con justicia social como ha defendido siempre Cuba sin subsidiar prácticamente todos los productos, bienes y personas, tal cual es hoy? Yo creo que es posible. Yo coincido con José Carlos. En principio no creo que igualitarismo, un patrón igualitarista, sea necesariamente justo y equitativo. No es así. En principio, porque aquellas personas con altos ingresos están disfrutando de subsidios tanto como personas con bajos ingresos, cuando hay el presupuesto que se dedica al pago del presupuesto, al pago de subsidios, no se puede destinar completamente
al subsidio de las personas que están en situación de vulnerabilidad. Desde lo social creo que no, que sí se puede, o sea, mantener una sociedad justa y equitativa, eliminando los subsidios a los productos y destinándolos a subsidiar a la persona cuando ya has identificado el número de personas en el país que están en situación de vulnerabilidad económica. Se habla de subsidiar personas y no productos. José Carlos lo mencionaba. ¿Cómo se llega a esas personas para subsidiarlas? Eric, bienvenido nuevamente. Gracias. Para poder llegar a... El Estado necesita identificar a quiénes son las personas bajo los criterios que pueden considerarse una persona vulnerable, ya sea una situación de salud, ya sea una situación económica, del hábitat, y para lo cual se diseñan normas jurídicas que permiten esclarecer los procedimientos para la identificación y posteriormente introducción a los programas sociales. Son elementos fundamentales para que estas políticas sociales puedan tener la sostenibilidad que se requiere, porque cuando logras destinar esos recursos que eran subsidios o transferencias, sean tanto monetarias como en especie, hacia la población que en realidad no lo requiere, pues entonces tienes recursos para poder entonces redirigirlo a esos estratos bajos, a esas personas que tienen carencias sociales. Y en esto es fundamental, en la parte de que tiene que ver con la identificación, la interseccionalidad de las carencias. Nosotros tenemos un gran reto en esta parte de la focalización, porque muchas veces abordamos el tema desde la sectorialidad de nuestros ministerios, pero desde el hogar hay una intersección de carencias y esas personas entonces están en un grado de precariedad mucho mayor. ¿Cómo las personas que se encuentren en posición de vulnerabilidad o que necesiten solicitar un subsidio determinado, cómo se acercan a las instituciones, cómo les hacen saber? Te puedo explicar, no solo Eri ha explicado un tipo de investigación que se hace, sobre todo para prevenir lo que puede pasar en un cambio como este que estamos hablando. Claro que tienes que prever en una sociedad justa como la nuestra, sería fácil en otra eliminar el subsidio después que las personas toquen la puerta y pidan. Y si es necesario lo subsidias y si no tienes no lo haces, pero no lo vamos a hacer aquí así. O sea, aquí en esta sociedad nosotros tenemos que prever qué persona quedaría en situación de vulnerabilidad en un cambio como ese, con una transformación de ese tipo. Hoy, cómo nosotros llegamos a las personas en situación de vulnerabilidad, que puede ser temporal, además esto no es permanente, y cómo llegan a nosotros. Nosotros tenemos más de 6.000 trabajadores sociales en las comunidades, y esto es un profesional que está dedicado también a la identificación de situaciones de vulnerabilidad. Las direcciones de trabajo cuentan con presupuesto, y es a partir de ahí, en prestaciones monetarias, en prestaciones en recursos, en prestaciones en servicios sociales, que se protege a la persona, que más adelante podemos ver cada tipo de ellas. ¿Cómo sería esa sociedad cubana donde los subsidios estuviesen otorgados a personas y se dejaran de subsidiar a los productos, José Carlos? Mira, ya tenemos ejemplos. Recientemente hubo necesidad de subir el precio minorista del café, por ejemplo. Sí. Y se hizo un estudio de la capacidad económica más o menos de la población, y se decidió que al grupo de personas más vulnerables, o sea, que están identificados por parte del Ministerio de Trabajo, se les incorporó a su mecanismo de financiamiento el equivalente a ese diferencial de precio. Ya lo habíamos hecho anteriormente con algunos productos de la canasta básica, que había habido necesidad de incrementarle, y que en vez de hacerlo a través de los productos se los hicimos a las asignaciones monetarias que reciben esas personas, díganse a las jubilaciones, díganse a las prestaciones de la asistencia social, y ese es el camino que debemos seguir transitando en este tema. ¿Cuál sería el costo económico y social, les pregunto, de cambiar esa realidad, de cambiar la realidad de que el Estado asegura con esa misma canasta básica, de que todos y cada uno de los ciudadanos cubanos tengan asegurados determinados productos o lo que destina del presupuesto del Estado anualmente
a garantizar la existencia de esos productos? Yo tengo un criterio, pienso que eso tendría un precio, pero yo creo que el precio lo estamos pagando ya. O sea, mantener los subsidios a todas las personas en un patrón igualitarista, ya estamos pagando el precio. Se desestimula al trabajo, o sea, que las personas se vinculen al trabajo, pierde valor el salario, que es el centro en nuestra sociedad del ingreso. El ingreso debe ser proveniente del trabajo de las personas. Sin embargo, hoy no es así. O sea, estar todos subsidiados por igual, todos recibir el mismo tratamiento. Cuando unos trabajamos y aportamos, otros no lo hacen. Hay personas en situación de vulnerabilidad y otras con altos ingresos y todas reciben lo mismo, no creo. Yo creo que ese precio hoy lo estamos pagando. Pienso que en el futuro, con un cambio como que estamos pensando o proponiendo, como que se hace necesario, nosotros vamos a ganar en esta sociedad, no a perder. Indiscutiblemente económicamente traen un impacto. Nosotros hoy estamos enfrascados en el diseño del programa de estabilización macroeconómica porque tenemos algunos desequilibrios y un alto déficit fiscal, se ha comentado ya en otras ocasiones. Indiscutiblemente que hay recursos que hoy se destinan a esos subsidios que pueden bien o quitarse o reorientarse a financiar otras necesidades del presupuesto del Estado. O sea, que indiscutiblemente hoy lo que tú subsidias para todo el mundo, si lo subsidiaras realmente a las personas que realmente lo necesitan, dejarías el presupuesto de destinar recursos a esos fines. Y indiscutiblemente que contribuiría, en primer lugar, si no los vas a usar más, a una reducción del déficit fiscal. Pero ojo, también hay que tener en cuenta que puede haber una redistribución dentro del presupuesto para atender también otras necesidades, claro, teniendo en cuenta que estamos hablando de un presupuesto eminentemente social. Pero indiscutiblemente se va a producir un ahorro, digamos, de la inversión del Estado con estos destinos, que se puede entonces o destinar a otras fuentes, a otras necesidades, o reducir el déficit fiscal, que hoy es una meta que tenemos en el mediano plazo. Y aquí es importante siempre la valoración de persona a persona. Los análisis entre, como bien decía Becky, grupos poblacionales, el impacto es diferente. Para uno le favorece la condición en que está, lo refuerza, dado la estructura dentro de los ingresos de ellos, hacia lo interno de la persona y de la familia, y hacia otros, pues sencillamente los desfavorece porque se debería destinar más recursos para que logren salir del estado en que están. Les propongo hacer una pausa. La primera, aquí en Cuadrando la Caja. Quédese con nosotros. Al respecto, estoy convencido de que varios de los problemas que hoy afrontamos tienen su origen en esta medida de distribución que, si bien estuvo animada en su momento por el sano empeño de asegurar al pueblo un abastecimiento estable de alimentos y otras mercancías, en contraposición al acaparamiento inescrupuloso por algunos con fines de lucro, constituye una expresión manifiesta de igualitarismo que beneficia lo mismo a los que trabajan y a aquellos que no lo hacen o que no la necesitan y generan prácticas de trueque y reventa en el mercado sumergido, etcétera, etcétera. La solución a este complejo y sensible asunto no es sencilla, pues guarda estrecha relación con el fortalecimiento del papel del salario en la sociedad. Y ello solo será posible si, a la par de reducir gratuidades y subsidios, elevamos la productividad del trabajo y la oferta de productos a la población. En esta cuestión, como en la reducción de las plantillas abultadas, el Estado socialista no dejará desamparado a ningún ciudadano y, mediante el sistema de asistencia social,
asegurará que las personas impedidas para trabajar reciban la protección mínima requerida. En el futuro existirán subsidios, pero no a los productos, sino a las cubanas y cubanos que por una razón u otra realmente los necesiten. Estas decisiones y otras que será necesario aplicar, aunque sabemos que no son populares, sí son obligadas para poder mantener y mejorar incluso los servicios gratuitos de salud pública, educación y la seguridad social a todos los ciudadanos. Antes de la pausa hablábamos del costo que tendría eliminar esos subsidios excesivos, de lo que implicaría subsidiar solamente a las personas que realmente lo necesiten y no productos. Ahora nos adentremos un poco más en el debate y les pregunto, ¿es posible implementar una medida de este tipo de subsidiar personas y no productos con una sociedad como la cubana hoy muy envejecida y que el futuro, los estudios demuestran de que continuará en ese envejecimiento? Eric, Belkis. Bueno, te podría decir que hoy, en principio, 22% de la población cubana tiene 60 años y más. O sea, estamos en presencia de una sociedad envejecida, como tú explicas, que se espera en el 2030 un incremento grande, no solo de personas adultas mayores, sino personas pensionadas. Hoy, el régimen de seguridad social en Cuba es contributivo. Hay una parte en la que contribuyen los trabajadores, y esto es un ejemplo también que creo que viene a colación con lo que estamos hablando de contribuir. Las personas que hoy trabajamos no estamos haciendo un ahorro para el futuro, estamos contribuyendo para que los que hoy están pensionados disfruten de su pensión. Y otras generaciones lo harán también por nosotros, pero estamos hablando de que es una población que va a crecer mucho en pocos años. Y es un reto también para nosotros lograr un presupuesto que hoy el Estado también eroga una parte del presupuesto, aun cuando se contribuyen los trabajadores, el Estado se encarga en Cuba de que no falte el presupuesto de la seguridad social como no falte el de la atención social, de la asistencia social. Es una sociedad entonces donde es necesario que el presupuesto del Estado vaya a las personas que lo requieren, a las personas en situación de vulnerabilidad. Las personas adultas mayores van a crear un gasto también en la sociedad porque requieren cuidados. El 22% de la población cubana, Laura, hoy tiene 60 años o más. Hay 1.700.000 personas que están pensionadas o jubiladas por edad, lo que constituye un compromiso en el presupuesto del Estado en esta sociedad, garantizar la pensión de las personas jubiladas y pensionadas, tanto como el presupuesto cubre el gasto en la atención social. Si tenemos unas circunstancias demográficas en el país que nos indican que nosotros vamos a crecer aceleradamente en la población adulta mayor en los próximos años, tenemos que tener en consideración una razón más para saber que el presupuesto tiene que garantizar también no solo las pensiones, no estamos hablando solo de la protección con las pensiones que correspondan, sino que esas pensiones sean suficientes, que los cuidados requieren también un presupuesto para garantizarlo, y estamos hablando de las instituciones de cuidado para adultos mayores que son costosas y que son estatales, estamos hablando de otros cuidados de carácter comunitario, y estamos hablando de que por eso hoy tenemos que prepararnos para que el presupuesto del Estado pueda cubrir estos gastos en personas adultas mayores y en personas en situación de vulnerabilidad. De todas maneras, la pregunta era, ¿es posible con el envejecimiento? Es posible, claro que es posible, lo que tenemos que redistribuir el ingreso. Económicamente, José Carlos, ¿cómo sería? Una de las medidas que ha tomado la dirección del país ha sido jerarquizar todas las medidas asociadas a la política demográfica, porque el envejecimiento no se puede ver solo. Desde ese punto de vista hay que también hacer acciones para potenciar la natalidad, porque hay que garantizar continuidad. Claro. Y toda esa política demográfica tiene un gran respaldo dentro del presupuesto del Estado. Indiscutiblemente que hoy se trabaja para combinar fuentes de financiamiento con esa política.
y no por gusto ese grupo de trabajo está hoy presidido por el primer ministro. O sea, lo dirige el primer ministro, todas las acciones encaminadas a esa política. Yo digo que sí, es posible lograrlo aún con una sociedad envejecida. Eric, te pregunto, en los estudios que se hacen, ¿cómo ven ustedes este hecho de la posibilidad real de implementar de manera efectiva aplicar subsidios a personas y no a productos? ¿Cómo lo ven ustedes? Y que la panorámica, ¿no?, de una sociedad cubana que envejece y continuará envejeciendo próximamente? Acá nuestra institución recientemente, en el mes de entre marzo y abril, llevó a cabo un pilotaje de una herramienta para poder focalizar y a partir de ahí determinar quiénes ingresaban a los programas sociales. Nosotros le decimos ICASE, Instrumento para la Caracterización Socioeconómica de los Hogares, y sabemos que a veces la población tiene determinadas deficiencias sociales y no sabe hacia dónde dirigirse, o muchas veces ronda en varias instituciones. Bueno, la labor del trabajador social, identificando, nosotros elaboramos, redireccionamos el registro de los trabajadores sociales para que pudiese tributar toda una serie de información y poder entonces aplicar esa focalización en primera instancia y después estratificar a la población, porque los presupuestos son limitados, y entonces focalizar a esos grupos de mayor precariedad, tanto económica como social, en una herramienta que midiera tanto el bienestar económico como la privación a los derechos sociales. Y lo realizamos en el Consejo Popular Vedado Malecón. Logramos abarcar toda una circunscripción. En estos momentos estamos procesando la información y posteriormente la tributaremos al intendente y a los funcionarios del gobierno de Plaza de la Revolución y el Ministerio de Economía y Planificación. ¿Hay perspectiva de ampliar ese estudio al resto del país? Esta herramienta, ICASES como nosotros le llamamos, la hicimos a través del móvil, para que no se realizara a través de una planilla donde se pudiese a lo mejor hasta extraviar el proceso incluso de transformar esa información a transformarla en información digital. No. Es prácticamente en el acto, a la vez que se abandona el hogar, ya son subidos los datos y entonces posteriormente son procesados, y ya a partir de ahí se tienen entonces las características socioeconómicas de esa vivienda para poder entonces ingresarlo a los programas sociales. ¿Cómo beneficiaría a este programa, este objetivo que tiene el Estado cubano de aplicar subsidios a personas y no a productos? Bueno, desde el punto de vista incluso territorial, seríamos capaces de poder trabajar con esos grupos en desventaja social, poder redireccionar la política y los programas sociales del territorio en función de las necesidades de esa población y de los resultados de esos estudios que se van dando. ¿Esos estudios económicamente ayudarían a planificar ese presupuesto que necesita el país? Indiscutiblemente sería una herramienta muy, muy valiosa, que no podemos desconocer el papel que han jugado los trabajadores sociales en todo este proceso con las metodologías que hoy tenemos. O sea, con este nuevo instrumento vamos a un estadio superior de detección, pero no podemos desconocer el papel que han jugado la tropa de nuestros trabajadores sociales en este proceso de identificar y de atender los temas de vulnerabilidad en las localidades, en todo el país, porque ha sido una fuerza importante que además se formó a lo largo y ancho de todo el país. Yo quisiera preguntarles, porque si hay ya nos hemos acercado, pero ahora les pregunto específicamente, porque hay un tema que en la sociedad cubana es muy sensible y que todo el mundo, siempre que escucha que se menciona, todo el mundo presta atención y se pone atento, y ya lo mencionábamos hace un rato, la libreta de abastecimiento. En su momento se hablaba de la desaparición de la libreta de abastecimiento. Se habló, se mencionó, fue muy polémico. Pero ¿qué efecto tendría eso, dejar de garantizar esos productos para todos y cada uno de los cubanos, y sí para aquellos que lo necesitan y que tienen identificados como personas de bajos recursos? Indiscutiblemente la libreta de abastecimiento ha sido un mecanismo de distribución
que se ha demostrado que es el que tenemos con disponibilidad de mantener algún nivel de control. Ha sido muy discutido sus medidas que se habían diseñado para eliminarlos y acudir entonces a mercados libres de oferta, pero eso va a depender de la oferta de bienes y servicios que se puedan ir liberando. O sea, depende del desarrollo que podamos lograr de productos, de producción, etcétera. ¿Cómo se pudiera lograr esa producción para satisfacer esa necesidad y que no se dependiera de una libreta? Bueno, para mí, voy a remitir a nuestros televidentes a los programas anteriores de fortalecimiento de la empresa estatal socialista. Yo digo que tenemos que hacer que nuestra planta productiva genere los bienes y servicios que necesita la sociedad. Y nosotros tenemos que transformar el espíritu importador que hoy tenemos de muchos productos. Y ahí tenemos un efecto económico. Hubo una decisión en un momento, en la etapa de ordenamiento, de subir los precios de la canasta familiar normada. Supuestamente eran precios que no tenían subsidio, pero las condiciones económicas del mundo han ido cambiando. Y al no tener oferta nacional, que hemos tenido que acudir a la importación de alimentos, bueno, los precios en que se adquieren esos alimentos han demandado de una compensación que, si bien no se ha trasladado a los precios de la población, la diferencia de precios de la importación genera un costo que hay que financiarle a las empresas que están garantizando esos productos que forman parte de la canasta básica. Hoy hay una compensación para la importación del arroz, de los frijoles, de la harina, para garantizar el pan de la canasta básica, y no se ha tocado el precio a la población en este caso. Indiscutiblemente la libreta ha sido un mecanismo de control, el que tenemos en estos momentos para el control de esos recursos. Belkis, socialmente, ¿qué representaría? ¿Qué significaría? Fíjate, en un contexto económico favorable, como dice José Carlos, que tendríamos que crearlo, que tendríamos que llegar allí, porque ahora mismo no está, ¿no? Pero en un contexto económico más favorable, yo pienso que no sería un problema si nosotros tenemos otras opciones, un mercado paralelo, como lo hemos tenido, y que creo que es justo que esa forma, o sea, yo no diría eliminarla, fíjate, eso podría quedar en algún momento para aquellas personas que en situación de vulnerabilidad requieren de ese tratamiento. Los que podrían identificar exactamente en esta herramienta. Ajá. Eso podría ser una medida, como hoy tenemos otras de las que hemos hablado, de subsidio, de servicios y de recursos a las personas hoy en situación de vulnerabilidad. Hemos hablado de los trabajadores sociales, nosotros hemos identificado y estamos trabajando hoy con una población de más de 189,000 núcleos familiares, familias que están en situación de vulnerabilidad económica, y con más de 30,000 adultos mayores pensionados de la Seguridad Social con pensiones mínimas y sin apoyo familiar. Para esas personas hoy nosotros, como decía José Carlos, hemos tenido una ayuda económica que cubre el pago de la canasta de alimentación normada, y si esa canasta se incrementa, nosotros incrementamos el presupuesto del Estado, aunque fuesen 3 pesos, porque eso es un gasto para la persona. Y así recursos nosotros hemos comprado para las personas año tras año, porque tenemos para eso una política: camas, colchones, muebles, ropa, calzado, todo lo que requiere una persona en esta situación. Equipos electrodomésticos, todo lo que el Estado ha tenido a mano y ha podido dirigir a esas personas, y de eso estamos hablando, dirigirlo, y eso lo cubre el presupuesto de la asistencia social que cada año, como decía, nosotros tenemos dispuesto. Les invito a hacer una pausa y a escuchar qué nos trae en esta oportunidad nuestro gurú de Jatibonico. Si el Estado me financia, feliz por lo de vengado. Mas sucede que el Estado no es cuerno de la abundancia. Subsidiar la exuberancia no parece muy sapiente, ni sano, ni congruente, ni existen dineraductos para subsidiar productos. Yo ayudara a alguna gente.
El Estado no es el cuerno de la abundancia. Y decía el general de ejército Raúl Castro en el 2013 en una asamblea nacional que el Estado socialista no dejará desamparado a ningún ciudadano mediante el sistema de asistencia social y que asegurará que las personas impedidas para trabajar reciban la protección mínima requerida, en que en el futuro existirán subsidios, pero no a los productos, sino a las cubanas y cubanos que por una u otra razón realmente lo necesiten. Ya nos acercábamos a esta frase en el segmento anterior, pero ahora les quiero preguntar y abundar un poco más en esto, porque el Estado no solo garantiza determinados productos en la canasta básica, sino también otros productos y llega a otras áreas. Pero muchas veces, cuando se nos rompe algo, cuando vamos a algún lugar, decimos, no importa, el Estado no los garantiza. ¿Cómo cambiar esa mentalidad? ¿Hasta dónde llega el Estado? Indiscutiblemente, la canasta hoy de subsidios que cubre el presupuesto del Estado, hablábamos de los medicamentos, la electricidad, pero bueno, hay que hablar también del transporte público, que es una parte importante, está subsidiada en este caso. Tenemos las dietas especiales, la retrovirosis, los niños bajo peso, etcétera. Tenemos el uniforme escolar, hoy subsidiado, aun cuando al barrer, aquí pasa lo mismo que hemos explicado, a todos los niños en edad escolar se les subsidia ese uniforme con independencia de la capacidad económica que pudiera tener la familia. Tenemos la canastilla, en este caso. Tenemos los servicios de incineración necrológicos, subsidiados totalmente. No se quisieron aumentar en todo este proceso. Mantenemos algunos subsidios a los productores, como son los que están dedicados al café y a la caña de azúcar, que son para garantizar determinados niveles de producción y determinados niveles de precios que están comprometidos con los elementos de la industria y del consumo nacional. O sea que la canasta es asociada a bienes y servicios bastante amplia y que serán precisamente los primeros que tendrán que irse transformando en este trabajo que pretendemos hacer como parte de los lineamientos del Congreso del partido. Belkis, ¿cómo cambiar esa mentalidad de que el Estado proveerá? Lo que decía nuestro gurú, que sucede que el Estado no es cuerno de la abundancia. Sí, transformar la mentalidad es a largo plazo y es complejo y es difícil, pero yo creo que una de las formas tiene que ser que las personas comprendan que solo vinculándonos al trabajo y que solo el trabajo va a garantizar que nosotros podamos crecer en bienes y en servicios y en riqueza para poder poner el presupuesto donde lo necesitan las personas y que no es el Estado el que lo puede subsidiar todo. El aporte de las personas, y ahorita hablábamos del envejecimiento y esto es importante, una sociedad envejecida, quedan pocas personas en edad laboral para que puedan crear riqueza. Entonces es importantísimo que todas las personas hoy, cubanos y cubanas, nos incorporemos al trabajo. No es lo que está pasando, no es lo que queremos, no es lo que necesitamos. Hay un grupo importante de la población que no está vinculado al empleo hoy, jóvenes también y mujeres. Tenemos 1% de los que no están ocupados alto en mujeres. Porque muchas de esas mujeres se quedan en casa cuidando enfermos, cuidando niños. Se dedican a los cuidados y nosotros sabemos y por eso tenemos todo lo que tenemos la dinámica demográfica, tiene una subcomisión que dirige o coordina este ministerio, el Ministerio de Trabajo, dedicada solo a los cuidados. O sea, se está generando políticas y servicios para que esto prospere y para que ayude y para que el cuidado sea un respaldo para que la persona pueda. Todo lo estamos pensando a fin de que las personas puedan, especialmente las mujeres, porque lo estamos haciendo en un enfoque de género, puedan vincularse al empleo y generar también riqueza. Es importante saber que solo el trabajo va a generar lo que las personas necesitan para que no tengamos que ser subsidiados los que no necesitamos ser subsidiados. Eric.
Y aquí es importante, yo creo que para que esas personas, algunos grupos poblacionales que hoy pudiéramos decir que se encuentran fuera del ámbito laboral o no están incorporados, más allá de aquellos que están en servicios de cuidado o están estudiando y que están en edad laboral y que pueden aportar, que el ingreso laboral dentro de la estructura del ingreso personal logre ganar mayor participación, Claro. para que las personas tengan esa motivación y estén en sintonía con los proyectos de vida que tengan cada grupo etario. Una pregunta que me surge, en la herramienta esta que diseñaron, ¿también recopilarían este tipo de información? Sí, en la herramienta se recopila información sobre el vínculo laboral, se recopila información sobre los estudios terminados, también los ingresos, los gastos del hogar, los accesos a servicios de educación, de salud en especial, no solamente el acceso porque me atiende el médico, sino también el acceso al medicamento y dónde compro el medicamento. ¿Cuál es la situación hoy con el tema de los subsidios y hacia dónde se quiere llegar? Bueno, los subsidios desde el punto de vista del presupuesto están en estos momentos en una etapa de revisión de conjunto con otros organismos de la Administración Central del Estado para poder hacer los procesos de transformación, de reducción o de eliminación, como se acuerde, y que forma parte de uno de los elementos que están contenidos en el programa de estabilización macroeconómica que se trabaja de conjunto con el Ministerio de Economía y el resto de los globales. Pero la población tiene que estar clara que una meta de mediano plazo que nos puede ayudar a estabilizar los niveles de inflación es la reducción del déficit fiscal. Y dentro de ese déficit fiscal, un peso hoy lo tienen los subsidios. En este caso, que si podemos minorarlo, pudiéramos reducir ese déficit o redistribuir esos recursos a nuevas demandas sociales que pudiera tener el presupuesto del Estado. Antes de hacerlo, como él decía, nosotros todos estamos imbuidos en estudio, en el estudio de cómo enfrentarlo. Y todos tenemos ahí una parte de responsabilidad, todos los organismos. Pero creo que es importante que nosotros podamos prever las consecuencias, que lo hemos hablado. Nunca se va a tomar una medida que deje desprotegidas personas. Y en eso también hemos trabajado. Sí, lo que mencionaba El general de ejército. el general de ejército. Claro, exactamente lo que mencionaba. O sea, nosotros tenemos que prever en una medida determinada cuántas personas quedarían. El ingreso no cubriría el pago para poder protegerla. Nosotros lo estamos pensando así, pero creo que es posible hacerlo y siempre pensando en que el presupuesto que ganemos, eliminando subsidios, también iría al salario y al ingreso de las personas para que el salario sea un estímulo para que las personas trabajen. Y les pregunto, ¿la justicia social cómo quedaría en un panorama en el que se subsidian las personas y no los productos? Eso sí sería equitativo y eso sí sería justo. Repito, como dije al principio, creo que hoy no estamos siendo ser igualitaristas, no significa ser justos ni equitativos. Eso sería realmente justicia y eso sería realmente equidad. Dejar los demás, los que puedan trabajar y aportar, aportan y trabajan, y de ese aporte se protegen las personas que lo necesitan. Eso es una sociedad justa. Carlos. Indiscutiblemente es el respaldo y hay que ver que esa justicia social lo tenemos por derecho de constitución. Seguiremos dedicando recursos a las conquistas de la revolución que están respaldadas por nuestra constitución. Eric. Universalidad en derechos y equidad en distribución. Pienso que serían los dos principios que pudiesen guiar perfectamente esa transformación. Les doy las gracias por haber venido al programa, por ayudarnos a comprender mejor cómo funciona el mecanismo de subsidios en Cuba, por qué la necesidad de subsidiar personas y no productos y bienes. Recuerde, aquí, en Cuadrando la Caja, siempre vamos a indagar en los problemas, proponer soluciones, porque no basta con interpretar, también es necesario transformar. Así estaremos más cerca de lograr cuadrar la caja de la economía cubana. Hasta la próxima.
Voy a sacar la licencia para hacer un timbirichi. Voy a hacerlo con paciencia pa' que no sea michi michi. Mi timbirichi, ichi, ichi. Ya tengo la competencia a 2 puertas de mi casa. Si vender es una ciencia, vamos a ver qué es lo que pasa con los timbirichi. Todo es muy lindo por fuera, pero mi preocupación es que Cuba no se muera vendiendo en el mostrador de un timbirichi. Cubano, abre tus puertas y tus ventanas, que no te muerda el aroma de esa manzana. No dejes que te consuma la competencia, y a tu timbirichi cógelo con paciencia.